Y nosotros esperábamos las primarias provinciales, bueno, unificadas con las nacionales. Era como que tal vez en forma muy ilusa pensábamos que allí iba a empezar luego de esas primarias una especie de pausa en la discusión política que se iba a retomar cerca de las elecciones de octubre, pero en realidad el escenario nacional no da respiro, ¿no? Una tras otra, las elecciones tras fin de semana van generando cada vez más información, más debate. Además van reconfigurando el cuadro político no solo en la provincia de Catamarca, sino a nivel nacional. Constantemente se producen nuevos hechos que son dignos de valoración y de reflexión. Puntualmente estamos hablando en el día de hoy, en sesión abierta, de las elecciones de este domingo en la provincia de Tucumán. Primer aporte por mi parte a una valoración necesaria en este programa, en el marco también de la mesa de este programa, de lo ocurrido en el día domingo. Uno puede enojarse con el modo en que la gente vota, uno puede no estar de acuerdo con lo que la gente vota, uno puede disgustarse de manera muy fuerte con el modo en que la ciudadanía en definitiva termine eligiendo a sus representantes. Lo que no se puede hacer en ninguna elección democrática, en ninguna sociedad democrática, es de conocer los resultados de la voluntad colectiva. Y eso aparentemente es lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán. Ya lo habíamos anunciado en sesión abierta durante la semana pasada cuando hacíamos una reflexión necesaria sobre lo que podía acontecer este día domingo. No es ninguna novedad, parece prácticamente que es una profecía autocumplida. La decisión de algunos dirigentes políticos con relevancia nacional en función de desconocer los resultados electorales del día domingo en la provincia de Tucumán y puntualmente también trazar un cuadro de preocupante también indeterminación con cuál va a ser su actitud el 25 de octubre cuando se termine votando a nivel general en todas las provincias argentinas. ¿Qué hay acá? ¿Hay indecisión o hay una estrategia en términos de empezar a deslegitimar de base el sistema político en la República Argentina? Es una pregunta que me hago y que además permito compartirlo con los amigos de Sesión Abierta. ¿Cuánta validez tiene una denuncia de fraude que sostenga la idea de que las elecciones y sus resultados sobre todo son ilegítimos? Bueno, la pregunta de base es ¿cuál es el hecho que termina además apoyando ese tipo de denuncia, una denuncia fuertemente mediática también planteada el día domingo en la misma provincia de Tucumán con un dirigente importante a nivel nacional? Estamos hablando de uno de los dos presidenciables de la República Argentina, Mauricio Macri, en horas de la tarde ese día domingo, cuando empezó a plantear en un clima también de desconcierto también por el propio Frente Acuerdo del Bicentenario, que posiblemente en la provincia de Tucumán los resultados electorales que fueran saliendo a la luz, se había dicho también de manera trabajosa en horas de la madrugada, iban a estar tachados posiblemente también de denuncia de corrupción. No hay ninguna validez en términos de los hechos. Objetivamente, ¿qué es lo que ocurrió? Y esto también nos permitimos plantearlo a los amigos de Sesión Abierta. Ganó el Frente para la Victoria, lo demuestran los datos, además lo demuestran también las denuncias que puntualmente planteó el propio Frente de Acuerdo del Bicentenario en la justicia electoral de la provincia de Tucumán. Claro que hubo quema de urnas, hubo 45 mesas en la provincia de Tucumán en las cuales no se pudo votar. Ahí va a haber elecciones complementarias. Posiblemente también se paró el conteo provisorio de los resultados en la provincia de Tucumán, porque también hubo una presentación por parte de los fiscales del Acuerdo del Bicentenario para impedir que se continúe con el conteo provisorio. Eso se terminó realizando en el día de hoy. El problema es que a la oposición en la República Argentina, en Tucumán y también en la provincia de Catamarca, le cuesta encajar las derrotas. Esto hay que decirlo de manera muy clara. Cuando ganan, seguramente las elecciones son limpias. Cuando pierden, empiezan a plantearse este tipo de denuncias que tienen un alto poder mediático y que además intentan contrastar la realidad de los hechos con lo que es un análisis fuertemente ideologizado y subjetivo también de la realidad política de nuestro país. Hay una parte de la ciudadanía que vota a los oficialismos y hay una parte de la ciudadanía que también vota a la oposición. El problema es que este tipo de denuncias tienen muy poco que ver con la propia práctica de las sociedades en el noreste argentino y en el resto del país. Ya había sido planteado en las PASO, lo habíamos dicho, hay una suerte también de subestimación de la cultura política en provincias como las nuestras. Se habla inmediatamente de voto clientelar cuando no se tienen en cuenta las decisiones de una parte de la ciudadanía y se habla también de un voto puro, de un voto civilizado cuando la gente vota a la oposición. Es lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán y es lo que ocurre también en otros lugares del país. Por eso digo, es una situación preocupante la que estamos viviendo en estos momentos en el país, porque hay una suerte de irreflexibilidad por parte de dirigentes políticos de importancia en un momento político de nuestro país en el cual se decide nuestro futuro, sobre todo se decide también la construcción de una cultura democrática en la cual nos contenga a todos, oficialismos y oposición. Llamó la atención el reclamo del candidato a gobernador de la oposición, que impugna solamente
los resultados de la categoría en la que los resultados le fueron desfavorables y pide elecciones nuevas desde cero, desconociendo todos los resultados del domingo pasado, solamente en la categoría gobernador y vice, no así en las otras categorías en donde la oposición hizo una relativa buena elección porque ha quedado gobernando comunas importantes de la provincia de Tucumán. La elección del día domingo de la oposición fue la mejor que hizo en la última década. Los hechos duros lo demuestran. Ganaron en la ciudad capital de la provincia de Tucumán, ganaron en Concepción, ganaron en Yerba Buena y ganaron también en otro municipio importante de la provincia de Tucumán. Aumentaron su presencia en las cámaras legislativas, achicaron la diferencia con el Frente para la Victoria de las elecciones de las PASO. Se mostró también que la fórmula de la oposición unida era competitiva, aun cuando no podía ganar. El problema es que hay 14 puntos de diferencia entre el oficialismo y la oposición y eso les cuesta aceptar. Ese es el problema más grave. Tucumán de alguna manera está ratificando al NOA. ¿Y por qué digo que Tucumán ratifica al NOA? Porque en Tucumán el candidato a gobernador del Frente para la Victoria le gana al segundo mejor posicionado por 14 puntos. En Catamarca la doctora Lucía Corpazzi le gana por 12 puntos al segundo mejor posicionado. En Salta es mayor la diferencia, mayor a 12 puntos. En Santiago del Estero estamos hablando de diferencias extraordinarias del Frente para la Victoria hacia el segundo mejor posicionado. De manera que la tendencia del Frente para la Victoria en todo el NOA argentino oscila entre los 10 y los 15 puntos promedio de diferencia porcentual entre el candidato a gobernador del Frente para la Victoria y el segundo mejor posicionado. Por eso sorprende también estas acusaciones de fraude. En el fondo, en Tucumán pasó algo similar a lo que pasó en todas las provincias del NOA argentino. El candidato a gobernador del Frente para la Victoria le saca entre 10 y 15 puntos de diferencia al segundo mejor posicionado. Más aún en Salta y en Santiago del Estero. Por eso estábamos diciendo eso al comienzo. Uno puede estar en contra de la decisión de la mayoría. Lo que no puede hacer es no terminar ratificándolas, no terminar aceptándolas. Este es un problema de la cultura política, no solo de la provincia de Tucumán, no solo de la República Argentina, y esto hay que decirlo muy claramente, de una parte importante de la fuerza de centro-derecha a lo largo y a lo ancho de América Latina, que piden elecciones libres y democráticas solamente cuando ganan. Y en todo caso, lo que vuelven a hacer es lo que está haciendo hoy el candidato del Frente de Acuerdo para el Bicentenario, es pedir que se vote tantas veces como sea necesario hasta que la oposición gane. Estamos no solo al borde del ridículo en términos también de cultura democrática en nuestro país, sino también al borde también de un nuevo modo de hacer oposición en la República Argentina, en este sentido más ligado a lo que se hace en otros países de América Latina, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Chile, en definitiva donde las fuerzas de centro derecha no pueden gobernar, pero no pueden gobernar solamente porque se crean incapaces de hacerlo, sino porque las mayorías populares no lo aceptan. En todo caso lo que intentan hacer es desestabilización de gobiernos, empiezan a decir esto que algunos medios de comunicación empiezan a instalar de manera constante como significantes a tener en cuenta. Dicen, son gobiernos legales, pero son gobiernos ilegítimos. Ahora, ¿quién decide la ilegitimidad de un gobierno? Ya no es la voluntad popular, son un grupo de periodistas, de inteligentes, intelectuales que plantean una suerte de voto calificado a futuro o de manera inmediata. Bien. Para poder impedir que, en definitiva, el pueblo, las mayorías democráticas puedan seguir eligiendo a sus gobernantes. No hay novedad en este sentido. Lo que llama la atención es que algunos dirigentes importantes de la oposición terminen repitiendo sin ningún tipo de reflexión la letra que le plantean a algunos círculos de poder que siempre están en las sombras. Muy breve, lo último. Además de la disputa del poder específico en la provincia de Tucumán, en todo esto que está sucediendo y se ha generado luego de las elecciones del domingo, las manifestaciones de ayer, la de hoy, ¿se está jugando alguna otra ficha la oposición a nivel nacional? Claro que sí, lo que se está jugando, lo hemos dicho también en varias oportunidades acá en sesión abierta, lo que se está empezando a plantear un escenario político para el 25 de octubre en nuestro país. Si hay una victoria en primera vuelta del Frente para la Victoria, lo que se va a deslegitimar de manera casi inmediata va a ser la victoria del candidato presidencial Daniel Scioli. En este sentido no hay ninguna novedad en nuestro análisis, no tenemos la bola de cristal, lo que hay simplemente es un análisis de las estrategias comunicacionales y políticas de la centro derecha a lo largo y a lo ancho de América Latina. Tampoco hay novedad en ese sentido. Retrocedamos a la década de los 50, cuando gobiernos populares, entre ellos el peronismo en la República Argentina, fueron esmerilados desde su base en función de esto, ¿no? De que había una suerte de incultura política por parte de la gente que votaba a quien quería. Gracias, profe. Nos vemos. En un ratito. Continuamos conversando con el subsecretario de Asuntos Municipales, el doctor Fidel Sáenz.